La burbuja inmobiliaria. Un negocio para pocos. La especulación inmobiliaria es un problema muy serio. En las grandes ciudades, vemos cómo los rascacielos y las grúas de construcción dominan el horizonte, mientras los carteles de se vende adornan las casas lujosas. Los empresarios inmobiliarios se reúnen en eventos exclusivos, discutiendo sus próximas grandes inversiones. Es como un juego donde algunos compran y venden casas muy rápido para ganar mucho dinero. Este juego de compra y venta rápida, conocido como flipping, se ha convertido en una práctica común. Las manos pasan dinero por casas modelo y los documentos de compra de vivienda se firman a una velocidad vertiginosa. Todo se mueve tan rápido que parece una imagen acelerada de transacciones interminables. No les importa tener un hogar, solo quieren más dinero. Para estos especuladores, las casas no son hogares, sino meros activos financieros. Los empresarios cuentan dinero frente a las casas, riendo mientras observan los billetes y las maquetas de sus próximas adquisiciones. Los apretones de manos sellan acuerdos que no tienen en cuenta el impacto humano. Es como si las casas fueran acciones en la bolsa. Los gráficos de inversiones inmobiliarias suben y bajan, y las pantallas de computadora muestran precios de casas que fluctúan como si fueran acciones. Las casas se convierten en símbolos de dólar, perdiendo su esencia como lugares de refugio y seguridad. Y esto hace que los precios de las casas suban mucho, tanto que la mayoría de la gente ya no puede comprar una. Las familias miran preocupadas los carteles de se vende y los gráficos de precios de viviendas en constante aumento. La esperanza de tener un hogar propio se desvanece para muchos, mientras los precios se disparan fuera de su alcance. Mientras tanto, los que especulan se hacen ricos a costa del derecho a la vivienda. Los empresarios celebran en reuniones exclusivas, mostrando gráficos de ganancias que crecen exponencialmente. Las casas lujosas con signos de dólar se convierten en trofeos de su éxito, mientras el derecho a la vivienda se sacrifica en el altar de la especulación. Es un juego muy peligroso porque crea burbujas que siempre explotan, dejando a muchas familias con deudas y sin hogar. Las familias tristes se enfrentan a casas embargadas, con carteles de foreclosure que marcan el fin de sus sueños. Los gráficos de caída del mercado inmobiliario son testigos de las burbujas que explotan, dejando a su paso deudas y desolación. Este ciclo de especulación y colapso es un recordatorio de que la vivienda no debería ser un juego, sino un derecho fundamental para todos. Ferias del lujo. Viviendas como productos de élite. En estas ferias, el lujo y la exclusividad son los protagonistas indiscutibles. Las ferias inmobiliarias son un ejemplo de este problema. Aquí, las propiedades no se presentan como hogares, sino como símbolos de estatus y riqueza. Ahí muestran casas y apartamentos lujosos como si fueran coches deportivos. Cada detalle está diseñado para impresionar y atraer a los más adinerados. Piscinas enormes, vistas increíbles, materiales carísimos. Todo está pensado para deslumbrar y destacar. Las terrazas con vistas panorámicas y los acabados de alta gama son solo algunos de los elementos que se exhiben. Todo para llamar la atención de los inversores. Estos eventos no están dirigidos a familias que buscan un hogar, sino a aquellos que ven las propiedades como una inversión lucrativa. No se habla de hogares, se habla de ganar dinero. Las conversaciones giran en torno a la rentabilidad y el retorno de la inversión. Rentabilidad, plusvalía, mercado en alza. Estos son los términos que dominan las discusiones. Los gráficos y las presentaciones se centran en el crecimiento del mercado y las oportunidades de inversión. Esas son las palabras que se escuchan en esos eventos. Los ponentes hablan de estrategias de inversión y de cómo maximizar las ganancias. Mientras tanto, miles de familias tienen que luchar para poder pagar el alquiler, o se enfrentan a desahucios porque no pueden pagar la hipoteca. La realidad para muchos es muy diferente a la que se presenta en estas ferias. La vivienda debería ser un derecho, no un lujo inalcanzable. Las manifestaciones por el derecho a la vivienda son cada vez más comunes. Las pancartas y los gritos de protesta reflejan la desesperación de quienes no pueden acceder a una vivienda digna. Historias de familias afectadas por desahucios se repiten una y otra vez. Estas personas no buscan lujo, solo un lugar seguro donde vivir. El contraste entre las viviendas de lujo y las viviendas modestas es abrumador.
Mientras unos pocos disfrutan de excesos, muchos luchan por lo básico. Es hora de reflexionar sobre la desigualdad en el acceso a la vivienda. Necesitamos un cambio que priorice a las personas sobre las ganancias. El juego de los poderosos, especulación y desigualdad. En el mundo de la vivienda hay un juego que pocos conocen, pero que afecta a millones. Es un juego donde las reglas las ponen los más poderosos y las consecuencias las sufren los más vulnerables. Los grandes tenedores de vivienda son los que mandan en este juego. Son ellos quienes deciden el destino de miles de familias. Estos grandes tenedores no son individuos comunes, sino corporaciones y fondos de inversión con vastos recursos. Fondos de inversión, bancos, grandes propietarios. Todos ellos tienen un objetivo común: maximizar sus beneficios a costa de la necesidad básica de la gente de tener un hogar. Utilizan su poder y recursos para acumular propiedades y manipular el mercado. Acumulan miles de casas para especular con ellas. Estas propiedades, en lugar de ser hogares para familias, se convierten en simples activos financieros. Casas vacías que esperan el momento adecuado para ser vendidas al mejor postor. Controlan el mercado y deciden cuánto cuestan las casas. Con su influencia, pueden hacer que los precios suban o bajen, siempre en su propio beneficio. La vivienda, que debería ser un derecho, se convierte en un lujo inaccesible para muchos. Además, presionan a los políticos para que hagan leyes que les beneficien. A través del cabildeo y las donaciones, aseguran que las políticas públicas favorezcan sus intereses. Las leyes de vivienda, en lugar de proteger a los ciudadanos, protegen sus inversiones. Para ellos, la vivienda es solo un negocio, no un derecho. Cada transacción es una oportunidad para ganar más dinero, sin importar el costo humano. Los apartamentos de lujo y los condominios de alto precio son símbolos de esta mentalidad. Esta especulación hace que la desigualdad social sea cada vez mayor. Mientras unos pocos acumulan riquezas, muchos otros luchan por encontrar un lugar donde vivir. La brecha entre ricos y pobres se ensancha, creando una sociedad cada vez más dividida. Unos pocos se hacen ricos, mientras la mayoría tiene que vivir con la incertidumbre de no tener una vivienda estable. La especulación inmobiliaria no solo afecta a los precios, sino también a la estabilidad y seguridad de millones de personas. Es un problema que requiere atención y acción urgente. La trampa de la deuda. Crisis para la mayoría. La especulación inmobiliaria también puede destruir la economía. Crea burbujas que, cuando explotan, provocan grandes crisis financieras. Muchas familias se endeudan para comprar una vivienda a un precio inflado por la burbuja. Y cuando la burbuja explota, ya no pueden pagar sus hipotecas. La crisis del 2008 es un ejemplo claro de esto. La especulación inmobiliaria fue una de las principales causas. Millones de personas perdieron sus casas y sus ahorros. Viviendas vacías, gente sin hogar, la paradoja inmobiliaria. Lo más triste de todo es la paradoja que se crea. Mientras hay gente viviendo en la calle, miles de casas están vacías. Los especuladores las tienen guardadas esperando el mejor momento para venderlas al precio más alto. Es una situación injusta e inmoral. La vivienda no puede ser un objeto de especulación. Es un derecho fundamental que todas las personas deberían tener. El precio de la especulación, deudas impagables y desahucios. La especulación inmobiliaria tiene un costo social enorme. Miles de familias terminan endeudadas y pierden sus hogares. Los desahucios se convierten en algo normal. Familias enteras en la calle, sin recursos, sin un lugar donde vivir. Una tragedia humana que vemos todos los días. Es necesario actuar urgentemente. Hay que regular el mercado inmobiliario, frenar la especulación y garantizar el derecho a una vivienda digna. La crisis de la vivienda, un problema global. La crisis de la vivienda no es un problema de un solo país. Es un fenómeno global que afecta a millones de personas en todo el mundo. Desde las grandes ciudades hasta los pueblos pequeños, la vivienda se ha convertido en un lujo que muchos no se pueden permitir. Necesitamos un cambio radical. La vivienda no puede ser un bien de mercado. Debe ser un derecho fundamental que los gobiernos deben garantizar. Muy bien.
Hemos diagnosticado el problema. La especulación del suelo está absorbiendo la vida de nuestras comunidades. Ahora, hablemos de soluciones. ¿Y si les dijera que hay una manera de desalentar esta práctica parasitaria? Una forma de incentivar a los terratenientes para que realmente usen sus tierras en beneficio de la sociedad? Bueno, abróchense el cinturón porque estoy a punto de presentarles el concepto radical de gravar los terrenos baldíos. Ahora mismo tenemos un sistema en el que esencialmente recompensamos a la gente por acaparar tierras. Pueden sentarse en sus terrenos vacíos, ver cómo se aprecia su valor y pagar impuestos de propiedad mínimos, mientras que todos los demás luchan por permitirse un lugar para vivir o hacer negocios. Al aplicar un impuesto sobre los terrenos baldíos, podemos crear un poderoso desincentivo a la especulación del suelo. Los propietarios se enfrentan ahora a una elección: o bien desarrollan el terreno, lo venden a alguien que lo hará, o siguen pagando impuestos sobre un activo improductivo. Los ingresos generados por este impuesto pueden utilizarse para financiar servicios públicos esenciales como viviendas asequibles, transporte público o educación. Imaginen una ciudad donde la lacra de los solares vacíos sea reemplazada por la vitalidad de nuevos negocios, viviendas asequibles y espacios comunitarios prósperos. Imaginen una ciudad donde el espíritu empresarial no se vea frenado por los exorbitantes costes del suelo, donde los jóvenes puedan permitirse echar raíces y donde las comunidades ya no estén secuestradas por los caprichos de los especuladores. Esta es la promesa de una ciudad que abraza la audaz idea de gravar los solares vacíos. Tomemos como caso práctico una ciudad hipotética, llamémosla Oportunidad. Oportunidad, como muchas ciudades, lleva años lidiando con los efectos negativos de la especulación del suelo. Los solares vacíos afean sus barrios, los costes de la vivienda se han disparado y los pequeños negocios luchan por sobrevivir. Pero entonces ocurre algo extraordinario. Oportunidad se convierte en la primera ciudad de su estado en aplicar un impuesto sobre los solares vacíos. El impacto es casi inmediato. Los propietarios de terrenos, ante la perspectiva de pagar impuestos por sus terrenos improductivos, empiezan a darles un buen uso. A medida que disminuye el número de solares vacíos, también lo hacen los valores de las propiedades, haciendo que la vivienda sea más asequible para todos. La historia de éxito de Oportunidad no termina en los límites de la ciudad. La noticia de su enfoque innovador para abordar la especulación del suelo se extiende como la pólvora. Los responsables políticos de otras ciudades, inspirados por el ejemplo de Oportunidad, empiezan a estudiar medidas similares. Nace un movimiento. En todo el país, y de hecho en todo el mundo, las ciudades comienzan a implementar sus propias versiones del impuesto sobre los solares vacíos, adaptándolo a sus necesidades y desafíos específicos. Algunas ciudades utilizan los ingresos para financiar proyectos de vivienda asequible, mientras que otras invierten en transporte público o espacios verdes. Pero el hilo conductor es el compromiso de utilizar esta innovadora herramienta política para crear comunidades más justas y prósperas. A medida que más ciudades adoptan este enfoque, los efectos se dejan sentir a lo largo y ancho del mundo. La burbuja especulativa, que una vez infló los precios del suelo, comienza a desinflarse, haciendo que la tierra sea más accesible para aquellos que realmente quieren usarla de manera productiva. El equilibrio de poder se desplaza de los especuladores a las comunidades que una vez explotaron. A menudo hablamos de la especulación del suelo en términos abstractos, indicadores económicos, mercados de la vivienda y planes de desarrollo urbano. Pero detrás de estas estadísticas hay personas reales, vidas reales en suspenso por un sistema que prioriza el beneficio sobre las personas. Tomemos, por ejemplo, el caso de una madre soltera que trabaja en 2 empleos para llegar a fin de mes en una ciudad donde la vivienda asequible es escasa. Sueña con tener su propio negocio, pero el coste de los locales comerciales hace que ese sueño parezca imposible. Cada escaparate vacío es una oportunidad perdida, un símbolo de un sistema amañado en su contra. Estos son los rostros humanos de la especulación del suelo, vidas impactadas negativamente por este problema sistémico.
Grabar los solares vacíos es solo la punta del iceberg cuando se trata de desmantelar los efectos nocivos del monopolio de la tierra. Para crear realmente un sistema más equitativo, tenemos que fijarnos en las estructuras subyacentes que perpetúan este problema, y ahí es donde entra en juego el impuesto sobre el valor del suelo, QARES. El IVS no es el típico impuesto sobre la propiedad. En lugar de gravar el valor de lo que está construido sobre el terreno, como su casa o negocio, el IVS se centra únicamente en el valor del terreno en sí. El valor del terreno está determinado en gran medida por factores que escapan al control del propietario individual, como su ubicación, el acceso a los servicios y la infraestructura pública. El IVS reconoce esta realidad y pretende captar una parte de ese valor no ganado en beneficio de la comunidad. Al trasladar la carga fiscal de los edificios a la tierra, el IVS anima a los propietarios a utilizar sus terrenos de forma eficiente, desincentiva la especulación, ya que aferrarse a terrenos baldíos se vuelve menos rentable. Los beneficios de atajar el monopolio de la tierra se extienden mucho más allá del ámbito económico. Cuando creamos un sistema que hace que la tierra sea más accesible y asequible, no solo estamos impulsando el PIB, estamos fortaleciendo el tejido mismo de nuestra sociedad. Imaginemos una comunidad en la que las familias no se vean obligadas a desarraigar sus vidas porque ya no pueden permitirse vivir en ella, donde los niños puedan crecer rodeados de sus amigos y familiares, donde las personas mayores puedan envejecer en su lugar con dignidad. Imaginemos una comunidad donde el espíritu empresarial florezca, donde los pequeños negocios prosperen y donde los residentes se sientan partícipes del bienestar económico de su barrio. Esta es la promesa de una sociedad que valora el acceso a la tierra como un derecho fundamental, no como un privilegio reservado a unos pocos ricos. Cuando la tierra se trata como un recurso compartido, se fomenta un sentido de responsabilidad colectiva y se empodera a las personas para que contribuyan al bienestar de sus comunidades. Rompiendo las garras del monopolio de la tierra, podemos crear una sociedad más justa y equitativa, una sociedad en la que todos tengan la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. Hemos explorado el problema del monopolio de la tierra, su devastador impacto en nuestras comunidades y el potencial transformador de soluciones como gravar los solares vacíos e implementar el impuesto sobre el valor del suelo. Pero nada de esto importa si no actuamos. Esto no es solo un tema para que lo debatan economistas y políticos. Es una llamada a la acción para todos nosotros. Tenemos que exigir un cambio, hacer oír nuestras voces y pedir responsabilidades a nuestros representantes electos para que creen un sistema más justo y equitativo. Empiece por informarse usted mismo y a los demás sobre el problema del monopolio de la tierra. Hable con sus amigos, familiares y vecinos. Escriba a su periódico local. Organice reuniones comunitarias. Cuantas más personas sean conscientes de este problema, más probable será que encontremos soluciones. Póngase en contacto con sus representantes electos eínstelos a apoyar políticas que aborden la especulación del suelo y promuevan la vivienda asequible. La tarea que tenemos por delante puede parecer desalentadora, pero no perdamos de vista la esperanza que subyace a todo este empeño. La visión de un mundo donde la tierra ya no sea una herramienta de opresión, sino una base para la prosperidad compartida, no es un sueño utópico, es un objetivo tangible a nuestro alcance. Imaginen ciudades diseñadas para las personas, no para el beneficio, donde abunde la vivienda asequible, el transporte público sea accesible y los espacios verdes sean abundantes. Imaginen comunidades donde los pequeños negocios florezcan, se fomente el espíritu empresarial y todos tengan la oportunidad de contribuir a la vitalidad económica de su barrio. Este es el futuro que podemos construir juntos, un futuro en el que la escasez artificial creada por el monopolio de la tierra sea reemplazada por una abundancia de oportunidades. Es un futuro en el que todos, independientemente de su origen o condición económica, tengan la oportunidad de desarrollar todo su potencial. El camino a recorrer puede ser largo, pero el destino bien merece la pena. La lucha por el derecho a la vivienda es una lucha por la justicia social.
Debemos seguir presionando a los gobiernos para que tomen medidas efectivas. La movilización ciudadana es fundamental. Plataformas de afectados, organizaciones sociales, sindicatos, todos unidos para exigir un futuro digno. El derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental. No podemos permitir que la especulación siga quitando hogares y destruyendo vidas.